presidente Alberto Fujimori abandonó el penal de Barbadillo y su excarcelación, en virtud a una resolución del Tribunal Constitucional, se dio a pesar de que un día antes la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortara al Estado peruano de abstenerse de su ejecución. Este hecho ha removido la polémica, ha resucitado la polémica suscitada tras el indulto que fue otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y ha provocado una nueva controversia, precisamente debido al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alonso Dávila tiene el informe y los detalles. En el centro, con una mascarilla, va el expresidente Alberto Fujimori. 6 de la tarde con 30 minutos, abandona entonces el penal de Barbadillo. Alberto Fujimori en libertad. Eran casi las 6:30 de la tarde del último miércoles 6 de diciembre y Alberto Fujimori dejaba el penal de Barbadillo con un papel en la mano izquierda llevando un balón de oxígeno. El expresidente iba al encuentro de Kenji y Keiko Fujimori. La emoción de los hermanos era evidente. Ambos recibían a su padre con lágrimas. Alberto Fujimori recibe el saludo de su abogado y luego abraza a sus hijos. La escena es presenciada por un enfermero, la esposa de Kenji y el personal del INPE. Atrás también iba el congresista Héctor Ventura. Hemos tenido, sin duda, varios días de mucha intensidad y hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa. Aquel cuestionado indulto que Pedro Pablo Kuczynski le otorgó en el 2017, también en diciembre, 6 años después, se terminó de consumar. El camino sin duda ha sido largo, un camino doloroso para nuestra familia, de alejamientos, pero hoy sobre todo de unión. Me uno a las palabras también de agradecimiento al expresidente Kuczynski, que otorgó el indulto. Todos los detalles de la liberación del expresidente Alberto Fujimori y la historia de un indulto que produce hoy polémica, ahora en Panorama. Llega entonces, en medio de la algarabía de los simpatizantes del fujimorismo, la presencia de los medios de comunicación locales y extranjeros aquí a la casa de Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular en San Borja. Saluda a la familia Fujimori por la ventana a las personas, se abren las puertas de la cochera y finalmente de esta manera ingresa el expresidente. Alberto Fujimori tiene ya 4 días en libertad. El pasado 4 de diciembre, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación y el INPE del Ejecutivo le abrió la puerta pese a la posición contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, disponga la inmediata libertad del favorecido Alberto Fujimori. La decisión del Tribunal Constitucional, en sencillo, es aprobar y poner en marcha el indulto que PPK le brindó a Fujimori en el 2017. Un indulto que nació de componenda política. Porque siento una profunda gratitud hacia el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue quien le dio el indulto humanitario a mi padre, tuvo la sensibilidad y la empatía de otorgarle. Estamos hoy día en un escenario en que aquel indulto, ¿no?, humanitario, con un origen defectuoso, no hay que olvidar que Fuerza Popular emite un comunicado cuestionando la manera como
se le ha otorgado el indulto a Alberto Fujimori. Cuestionaron el trámite de aquel indulto humanitario, dijeron en buena cuenta que era un indulto que se había festinado, que se había conseguido entre gallos y medianoche. Fujimori en aquel entonces, mientras todos los peruanos se alistaban para recibir la Nochebuena, dejó Barbadillo. Sin embargo, al año siguiente, en el 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró que aquel indulto carecía de efectos jurídicos. El fallo argumentaba que la liberación de Fujimori era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Alberto Fujimori volvió a prisión en enero del 2019. Pero la idea de la libertad del apodado Chino continuó. En el 2020 se presentó en Ica un habeas corpus para que en simple la resolución de la Corte Suprema de anulación del indulto se declare nula. 2 años después, en marzo del 2022, el Tribunal Constitucional hizo lo propio y anuló la anulación del indulto a Fujimori. Sin embargo, unos días después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado no ejecutar la orden de libertad generada tras la revalidación del indulto. El 21 de noviembre de este año, el Tribunal Constitucional pidió al juzgado de Ica que emita una resolución para liberar a Fujimori. Sin embargo, la respuesta de aquel juzgado fue negativa. Ante ello, el mismo Tribunal Constitucional ordenó la liberación del expresidente. Este indulto humanitario no equivale bajo ninguna circunstancia a una absolución o a una declaración de inocencia de Alberto Fujimori. Ni siquiera en este caso de derechos humanos por el que recibió la pena más alta. Sin esperar mucho tiempo, por la noche de ese mismo día, Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una llamada resolución del presidente, pidió que el Estado peruano se abstenga de liberar a Alberto Fujimori. Se resuelve requerir al Estado del Perú que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú. Con este comunicado, la incertidumbre llegó. El Tribunal Constitucional había dado la orden, pero no se sabía si el gobierno de Dina Boluarte acataría, es decir, si abriría o no las rejas. En los exteriores del penal de Barbadillo, los simpatizantes de Fujimori se aglomeraban y exigían su salida. La controversia también llegó. ¿Debía acatarse lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o lo dicho por el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional del Perú ha hecho bien en ratificar su competencia, su autonomía, su independencia. La Corte Interamericana, a través de una decisión de su presidente, pretende que el Perú detenga la liberación de Fujimori, sosteniendo que en la etapa de supervisión de la sentencia del caso Barrios Altos y de la sentencia del caso La Cantuta, se observa que esta liberación es un incumplimiento del Estado peruano a los términos de la sentencia. Hay como esta idea de tratar de no hacer evidente que el Perú básicamente se está resistiendo a una etapa que es la ejecución de las sentencias de la Corte, y eso usualmente no lo hacen aquellos estados que muestran algún nivel de voluntad con sus compromisos internacionales. Eso deja un poco, creo, debilitado el esfuerzo que este mismo gobierno ha intentado hacer, ¿no?, por legitimar su imagen. No había una respuesta clara de parte del gobierno. Keiko, Kenji, Elio Riera, el abogado de Fujimori y algunos congresistas naranjas llegaron hasta la Diroes. Todos nerviosos, caminaban de un lado a otro, se abrazaban, la espera se hacía larga.
Finalmente, la respuesta del gobierno llegó. El INPE acudió a Barbadillo a dar el visto bueno para la liberación de Fujimori y a las horas el expresidente recuperó su libertad. En el centro con una mascarilla va el expresidente Alberto Fujimori. 6 de la tarde con 30 minutos abandona entonces el penal de Barbadillo. El requerimiento de la Corte Interamericana no se acató. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el canciller Javier González Olaechea se pronunciaron. El gobierno ha procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional. Nuestro país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal. Yo dudo mucho que alguna fiscalía de nuestro país tipifique este caso como prevaricato. La Corte hace ya algún tiempo se excede en muchas decisiones y ha creado esta figura del seguimiento y cumplimiento de sentencias, y en esa supervisión puedo tomar decisiones. Interpreto que, por ejemplo, el indulto es una forma de incumplir la sentencia, o interpreto que la decisión del tribunal es una forma de incumplir. Entonces, con ese criterio, en donde se relativizan los conceptos, como si fueran una goma de mascar o un chicle, la Corte se empieza a meter en temas internos de un Estado. El gobierno de Dina Boluarte le ha dicho no a un ente internacional. Hace un año, el pensamiento de la Boluarte vicepresidenta era distinto. Las contradicciones que señala son evidentemente una expresión de la enorme precariedad y debilidad política que habita al gobierno, al Ejecutivo. En términos de imagen internacional no le va a sumar nada a Dina Boluarte. Hemos tenido, sin duda, varios días de mucha intensidad y hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa. El camino sin duda ha sido largo, un camino doloroso para nuestra familia, de alejamientos, pero hoy sobre todo de unión. Pero los procesos para Fujimori no cesan. Apenas dejó Barbadillo, la segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, especializada en derechos humanos e interculturalidad, solicitó para Fujimori 18 meses de detención domiciliaria. Por el caso Pativilca, el argumento se basa en peligro de fuga debido a que le otorgaron el indulto. El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la liberación de Fujimori se pronunció en otro tono. Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la decisión de Perú que ordenó la libertad al expresidente Alberto Fujimori y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, lo que va a pasar es que la Corte Interamericana va a seguramente insistir frente al Estado peruano, pero el Estado tiene que ser proactivo en su respuesta. Que a nivel internacional, cuando tú no cumples un mandato, la Corte extiende la supervisión de seguimiento de su sentencia y es básicamente un tema de imagen internacional, ¿no? Alberto Fujimori está libre. Algunos celebran. Las primeras fotos que se mostraron fueron las del abuelo saludando a las nietas. Desde dentro del fujimorismo aseguran que el expresidente no será figura del partido ni de nada. Solo se dedicará a la vida familiar. Sus críticos más acérrimos creen que tarde o temprano volverá a prisión. Más allá de la polémica natural cuando se habla de un personaje como Alberto Fujimori, de la controversia legal, porque uno escucha a constitucionalistas en un sentido y a otros en otro sentido, el gobierno tiene que explicarle a la población cuál es la posición que ha tomado el Estado peruano. Ese mensaje, ese comunicado breve, escueto del ministro de Justicia junto al canciller no ha sido suficiente. La presidenta Boluarte
tiene que hablar, tiene que comunicarse. Los ministros, en todo caso, tienen que responder preguntas y tienen que aclarar cuál será esta estrategia proactiva, por ejemplo, que se le está pidiendo, o cómo así atenuarán el impacto que esto, de acuerdo a la interpretación de otros constitucionalistas, pueda tener en la imagen del Estado y de la propia presidenta Boluarte. Pero esta